del tratamiento. Voy a apagar mi pantalla para que se mantenga más estable la conexión. Bueno, entonces, dentro de las intervenciones que también tenemos nosotros que utilizar para el manejo de la depresión, recordamos, es un manejo integral. Se encuentran también las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por psicoterapia? Pues cuando el paciente, o sea, literalmente asiste a terapia, o sea, y habla de lo que siente o de lo que le ha pasado y así. Muy bien, muy bien. En esencia, pudiéramos decir, la psicoterapia es el tratamiento a través de la palabra, ¿no? O sea, es el tratamiento a través de la palabra. Y bueno, va a haber diferentes modelos psicoterapéuticos, ¿no? Seguramente todos ustedes han escuchado del psicoanálisis, a lo mejor han escuchado sobre la terapia cognitivo-conductual, ¿no? A lo mejor han escuchado sobre terapia interpersonal, a lo mejor han escuchado de logoterapia, ¿no? O la llamada psicoterapia existencial, ¿no? A lo mejor han escuchado de Gestalt, a lo mejor han escuchado de terapia familiar y sistémica, o sistémica y familiar, ¿no? También conocida, ¿no? Entonces, todas estas son modalidades terapéuticas, ¿no? Pero en esencia, ¿no? El tratamiento psicoterapéutico consiste en hablar, ¿no? Es la sanación a través de la palabra, ¿no? Ahora, eso sería, pues, a lo mejor como un poquito muy reduccionista, ¿no? Realmente la psicoterapia, pudiéramos decir, es un arte, la psicoterapia es un proceso, ¿sí? Es un proceso individual, ¿no? Y parafraseando un poquito a Yalom, ¿sí? Vean ustedes la psicoterapia como un viaje, ¿sí? Como un viaje en el que ustedes pues van a asumir el rol de copiloto junto con el paciente, ¿no? Donde ustedes lo van a acompañar, donde ustedes pues lo van a ir guiando, lo van a ir orientando, ¿sí? Pero permitiéndole al paciente, ¿sí? O al cliente, ¿no? Dependiendo del modelo que ustedes utilizan, pues tomar sus propias decisiones, ¿no? Ahorita puse una palabra, no usé la palabra cliente. ¿Por qué creen que se les ocurre que en los modelos terapéuticos se prefiera el término cliente en vez de paciente? Pues yo tengo entendido que es porque en la psicoterapia no emiten diagnósticos, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no ven a la persona como un enfermo, porque o sea, no hacen como la parte clínica y no diagnostican y no etiquetan a la persona como enferma, o sea, según yo es por eso, pero no estoy segura. Muy bien, muy bien. Buena parte del proceso psicoterapéutico, sí, justamente no es tanto el diagnóstico. No es que no se haga un diagnóstico psicoterapéutico, pero el diagnóstico es lo menos importante. El diagnóstico, como lo señala Carla, sí, en un momento dado va a ser algo que incluso te estorbe en un proceso terapéutico, ¿no? Todo aquello que sepa, o mejor dicho, que sirva para etiquetar, para encasillar, ¿no? Para limitar al paciente, pues no va a ser tan valioso terapéuticamente hablando. Sin embargo, puede aportar información relevante, pues con respecto al tipo de terapia, con respecto al tipo de intervenciones que se pudieran llegar a utilizar. Entonces, sí hay un diagnóstico terapéutico también, ¿no? De hecho, pues, tanto los psicólogos como los psiquiatras usamos el mismo manual, ¿no? El DSM, que es como el más difundido, aunque hay propuestas alternativas. Por ejemplo, muchos terapeutas de repente utilizan lo que le llaman el diagnóstico estructural, ¿no? Donde se enfocan más que ver signos y síntomas para integrar un diagnóstico categórico, ¿no? Que sería el DSM, utilizan sistemas dimensionales para entender la estructura de personalidad del paciente, para entender sus mecanismos de defensa, ¿sí? O sea, cómo lidia, cómo responde ante ciertas situaciones, ¿no? Ante problemas, ante situaciones críticas, ¿no? Cómo se adapta a los cambios, cómo se adapta, pues, a las desavenencias de la vida y del día a día, ¿no? Ahora, algo importante, hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? La psicoterapia empieza donde termina el sentido común, ¿sí? ¿Eso a qué le suena? ¿O qué queremos decir con eso? Que no das nada por hecho, o sea, que todo
puede ser verdad o puede ser mentira. Exacto, ¿no? O sea, esto que platicábamos al principio en el examen mental, ¿no? Siempre entrar con la mente abierta, ¿no? Entrar con la mente abierta y no juzgar. El paciente, pues, puede ser en un momento dado un manojo de contradicciones, ¿no? Pero que es lo que le ha permitido funcionar por muchísimo tiempo. Ahora, algo que nosotros vamos a ver en la psicoterapia, sobre todo es conocer pues, los procesos de pensamiento del paciente. O sea, pudiéramos decir, la psicoterapia le va a permitir a una persona darse cuenta por qué actúa como lo hace, ¿sí? Por qué se comporta como lo es, ¿no? Eh, Hablando ya un poquito de las intervenciones que se utilizan en depresión, la psicoterapia o el modelo terapéutico que está más estudiado es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, vamos a estar platicando de ella pues, en varias patologías, porque como es una de las terapias que está más estudiada, ¿sí? Y sobre todo que es una terapia pues, un poco más estructurada, por así decirlo, es la que se ha podido investigar, incluso comparar, ¿no? Contra medicamentos y demostrado que tiene cierta efectividad, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que otras intervenciones psicoterapéuticas carezcan de valor, ¿sí? Van a escuchar ustedes mucho, ¿no? Que de repente se critica el psicoanálisis, ¿no? Porque no hay estudios que demuestren su efectividad, ¿no? A la terapia familiar, a la terapia sistémica. La realidad es que sí funcionan, ¿sí? Nada más que son procesos que tienen diferentes objetivos, ¿no? Hablando propiamente de la TCC y hablando de depresión, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Su fundamento es, si yo modifico mi forma de pensar, ¿sí? Voy a modificar la forma en cómo me comporto, la forma en cómo actúo y voy a modificar también cómo me siento, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual se centra básicamente en identificar las llamadas distorsiones cognitivas, ¿sí? Por ponerles un ejemplo de distorsión cognitiva, podríamos poner la generalización o sobregeneralización. ¿Sí? El ejemplo clásico, ¿no? Terminan ustedes una relación de pareja, ¿sí? Y entonces están muy sentidos, están muy dolidos, ¿no? ¿Y cuál es el primer pensamiento que vi? Es que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Ahora, ¿de verdad se podrá saber que todas las personas de un determinado género sean absolutamente iguales? No. No. Esa es una distorsión cognitiva, o sea, es un sesgo, ¿no? En ese momento, como estamos sufriendo, en ese momento, como le estamos pasando mal, pues una forma de nuestra mente de protegerse, ¿sí? Es hacer este tipo de aseveraciones, ¿sí? Es algo que también se puede considerar como pensamiento automático, ¿sí? Entonces, ¿qué sería o cuál sería el objetivo de la terapia cognitivo-conductual? Pues sería trabajar activamente en identificar estos procesos y ayudarle al paciente a modificar su cognición, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, lo que se le dirá al paciente, bueno, a ver, es que tú no tienes forma de saber que todas las personas de un determinado género son iguales. Tendrías que haber salido absolutamente con todos los hombres o absolutamente con todas las mujeres para saber que todos son iguales. Ah, no, pues sí, sí es cierto, no se puede. Más bien, lo que habría que dar al paciente, bueno, ¿por qué será que todas las personas con las que está saliendo tendrán las mismas características? Entonces, le ayudas al paciente a identificar ese patrón, ¿sí? A darse cuenta por qué hace lo que hace, ¿sí? La TCC, una de las ventajas que tiene, es que se puede manejar de una forma manualizada, o sea, las intervenciones son estructuradas, ¿sí? Sí se requiere una capacitación, se requiere un entrenamiento serio, ¿sí? Pero el acompañamiento se puede llevar con un manual, ¿sí? Entonces eso permite que sea una terapia, pues digamos, de amplia difusión, ¿sí? Y que sea factible de llevar a cabo incluso en ambientes institucionales, ¿no? La TCC habitualmente dura de 10 a 12 sesiones y se pueden dar varios ciclos de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Durante las terapias, el rol del terapeuta es activo, o sea, sí se clarifica, sí se dejan tareas, sí se hacen ejercicios con el paciente, pues para ayudarlo a vencer, ¿no? Sus distorsiones cognitivas, ¿sí? Y a modificar este patrón, ¿sí?
Otro de los modelos que se utiliza de psicoterapia sería también la terapia interpersonal. ¿Sí? La terapia interpersonal esta fue desarrollada por Harry Stack Sullivan, ¿sí? Igual por ahí de los 70s. Sí, y es una terapia que nos dice que la depresión pues es debido al cambio de rol que experimenta el paciente. Entonces, la terapia interpersonal se centra mucho en ayudar al paciente a entender su rol dentro de las relaciones y cómo esto le genera conflictos que a su vez le generan sufrimiento, ¿sí? Para que el paciente pues, pueda cambiar este rol de forma que deje de sufrir, que deje de tener un pesar, ¿sí? Estos modelos terapéuticos ¿sí? Son modelos estructurados también, ¿sí? Son modelos que trabajan igual en ciclos, también pueden ser ciclos de 10 sesiones, 12 sesiones, aunque incluso Harry Stack Sullivan decía que toda intervención o que toda sesión ya es como una terapia contenida en sí misma, ¿no? Entonces los temas pueden variar ampliamente de una sesión a otra, ¿no? Y bueno, existen otros modelos ya más narrativos o enfoques existenciales, sí, que son terapias más bien de apoyo, ¿sí? En el pasado se consideraba que los pacientes, por ejemplo, con cuadros leves de depresión, en vez de llevar tratamiento farmacológico, debían llevar únicamente psicoterapia, ¿sí? Eso ha cambiado. Hoy en día todos los pacientes, sean cuadros leves, moderados o graves, se ha demostrado que se van a ver beneficiados del tratamiento farmacológico. Sin embargo, si se combina la intervención farmacológica con una intervención psicoterapéutica, la respuesta va a ser mucho mejor, ¿sí? O sea, el paciente va a mejorar más rápido, el paciente va a desarrollar mecanismos adaptativos que le permitan soportar mejor el estrés y también disminuir el riesgo de depresión. Entonces, hoy en día, las principales recomendaciones con todo paciente que empieza tratamiento psiquiátrico, pues de la mano es llevar un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Valdría la pena mencionarlo. Los psiquiatras, no por terminar psiquiatría, ya somos psicoterapeutas, ¿sí? Durante la formación, pues uno va adquiriendo ciertas herramientas, cierta capacitación, y se maneja un modelo de psicoterapia médica, ¿sí? Que es un modelo pues, que se fundamenta más que nada en la erradicación de síntomas y se utilizan algunas medidas cognitivo-conductuales, pero propiamente no es una psicoterapia en forma. Para dar psicoterapia hay que capacitarse en una técnica, hay que formarse, ¿sí? Lo mismo pasa con los psicólogos. ¿Sí? Carla, por favor. Sí, gracias. Justo es que iba a preguntar eso. O sea, ¿qué tiene que hacer un psiquiatra para especializarse en algún tipo de corriente psicológica para dar la psicoterapia? O sea, ¿se estudia mientras se estudia la especialidad o igual que un psicólogo tienes que hacer una maestría en ese tipo de corriente psicológica? Justamente, al igual que los psicólogos, si tú estás interesado en hacer alguna capacitación, alguna formación en una técnica psicoterapéutica, se tiene que llevar algún curso, diplomado, maestría, ¿sí? Algunos modelos, por ejemplo, hacer psicoterapia psicoanalítica es una maestría que dura entre 2 y 3 años, dependiendo de la sede. Terapia cognitivo-conductual, la maestría igual lleva más o menos 2 años, ¿no? Por ejemplo, hay otros modelos un poquito más breves, ¿sí? Por ejemplo, la que se llama la EMDR, que es una terapia basada en movimientos oculares para desensibilización del estrés. Sí, se dan talleres que se dan a lo largo de un año para capacitarte en la técnica. Entonces, todas las técnicas van a tener, digamos, como sus ventajas y sus puntos fuertes, ¿sí? Y sobre todo depende del tipo de paciente, ¿no? Ahora, desafortunadamente, dentro de la psiquiatría, como que se ha perdido un poquito la práctica psicoterapéutica. O sea, realmente los psiquiatras muchas veces nos terminamos enfocando nada más en la parte farmacológica, ¿no? Y sí, o sea, hacer una buena psicofarmacia es esencial, pero te deja más, ¿no? Como médico, ¿no? Incluso como psiquiatra, también capacitarte en alguna técnica psicoterapéutica, ¿sí? Para tener un mayor repertorio de herramientas, ¿no? De cómo hacer intervenciones en crisis, cómo ayudar al paciente a solventar ciertas crisis, sobre todo, pues, más allá del efecto de un fármaco, ¿no? Ahora, mientras estás estudiando la especialidad, lo que muchos optan es hacer o capacitar
capacitarse en alguna técnica de psicoterapia. O sea, sí es compatible, ¿no?, el formarte en alguna psicoterapia a la par que uno está estudiando la especialidad. Digo, requiere una inversión de tiempo, sí también pues, de recursos, ¿no? La mayor, bueno, mejor dicho, todas las escuelas que imparten formación psicoterapéutica ya a nivel maestría, pues cobran, ¿sí?, aunque dan facilidades a estudiantes, ¿no?, en este caso a los residentes, y es viable de hacerlo, ¿no? Muchos de los programas se imparten en ciclos de 1 a 2 veces a la semana, que es posible, pues, vaya, de hacerlo compatible con las guardias. Gracias, doctor. No hay de qué. Ahora, algo interesante, para formarte en alguna psicoterapia tampoco es necesario ser psiquiatra, ¿no? Como médico general, incluso en algunos modelos, por ejemplo el psicoanálisis, Freud no ponía restricción a quién podía hacer psicoanálisis. O sea, puede ser abogado, puede ser administrador, puede ser ingeniero, pero si tú quieres aprender, puedes formarte en psicoanálisis. Digo esto en el sentido más amplio. La realidad es que sí hay una gran diferencia entre un terapeuta que tiene una formación médica, que tiene una formación psicológica. Finalmente están más familiarizados, ¿no?, con los temas de la mente, con aspectos de salud, incluso pudiéramos decir con el sufrimiento humano, ¿no?, que les da una perspectiva pues un poquito más amplia, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Perdón, ¿alguna duda, alguna pregunta de psicoterapia además? ¿Qué opina, doctor? Además del tratamiento psicoterapéutico, también vamos a disponer de intervenciones sociales, ¿no? Es importante involucrar al paciente en una serie de actividades, ¿no?, tanto dentro de su rutina diaria como dentro de la sociedad. Entonces, es conveniente que el paciente se acerque tanto a asociaciones públicas y privadas, dentro de las cuales podríamos incluir grupos de apoyo, ¿sí? Algunos modelos hoy en día consideran la depresión como una enfermedad crónica, ¿sí?, sobre todo en los pacientes que presentan cuadros recurrentes. Entonces, los grupos de apoyo, los grupos de ayuda mutua, tipo, por ejemplo, Neuróticos Anónimos, y aunque son grupos de ayuda no profesional, pueden demostrar cierta utilidad, sobre todo en el acompañamiento que recibe el paciente. Todo paciente, sobre todo hablando ya del setting hospitalario, del setting institucional, siempre vamos a vernos beneficiados de la intervención del trabajo social, ¿sí? Conocer la red de apoyo del paciente, conocer las condiciones que vive y hacer todo el trabajo de campo que muchas veces se encarga el servicio de trabajo social, pues nos permite tener un panorama más claro, ¿no?, de la situación particular del paciente y hacer una intervención a la medida, ¿no? O sea, cómo ayudarlo a empezar a cambiar su entorno para mejorar, ¿no? Y bueno, como tal no es una intervención, pero algo que tenemos nosotros que evaluar siempre cuando estamos trabajando con un paciente con depresión, también es ver el burnout de los cuidadores, ¿sí?, o de las personas que conviven directamente con el paciente, ¿sí? Finalmente, el convivir con un paciente con depresión, y no nada más con depresión, con cualquier enfermedad, puede empezar a generar un desgaste en las personas que están a su alrededor, ¿sí?, y tener pues muchas veces un impacto negativo en la recuperación del paciente. El burnout, digo, es algo que van a ustedes a toparse muchísimo, sobre todo en medicina, ¿no?, debido pues al alto grado de demanda, de desgaste al que nos vemos sometidos pues, como médicos, como especialistas también, ¿sí? Entonces, reconocer, ¿no?, la fatiga crónica, la irritabilidad, ¿no?, reconocer también la llamada fatiga por empatía, ¿no? Finalmente, este desgaste que se va dando por estar en una exposición tan cercana con el sufrimiento humano, va a ser importante pues tener siempre la opción de hablar con alguien, ¿no?, de buscar alguna ayuda pues psicoterapéutica, incluso psiquiátrica, si en un momento dado consideran que se están viendo rebasados. Entonces también es importante sensibilizar, ¿no?, a la población con respecto a este tema. Vamos con la siguiente, por favor. Algo que nunca está de más, también es hablar un poquito de espiritualidad, ¿sí? Parte de la evaluación